¿sí? Aún en el medio de la prueba, aún en el medio de todo lo que nos pasa, que es muchas veces es agobiante, ¿sí? Adicciones, hábitos fuertes que debemos dejar, pero tenemos que saber y sabemos que el Señor nos limpia, nos hace nuevas criaturas. Amén. Nos hace un corazón nuevo cuando creemos, cuando ponemos nuestra fe en Él. Cristo es la salida. Yo soy el camino y la verdad y la vida, dice el Señor. No hay más camino, no hay más verdad, no hay más vida eterna, no hay más vida abundante que en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Hoy la prédica se titula Restaurar con mansedumbre. Vamos a estar leyendo Gálatas 6.1, por ahí nos extendemos un poquitito hasta el versículo 2. Seguramente lo voy a nombrar, pero vamos a poner toda nuestra atención, toda nuestra voluntad dirigida a ese versículo. Gálatas capítulo 6, versículo 1, que dice así: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Bendita es esta porción de la palabra de Dios. La iglesia en Galacia estaba complicada. Todas las iglesias estaban complicadas. Algunas con unas características y otras iglesias con otras características, con otros problemas. Corinto era una iglesia verde, una iglesia inmadura. Eran niños, era una iglesia en pañales. Galacia, los gálatas tenían el problema de los falsos maestros judaizantes. Venían, traían otras cosas, traían otras doctrinas. Pablo sufría tratando de volverlos del error. Y acá nos da entonces una guía para la restauración de un hermano, ¿no? Y nos da algunas características o alguna actitud que debemos tener en cuanto a la restauración. ¿Sí? Fíjense que la palabra está diciendo acá en Gálatas, entonces estamos en el libro, en la carta a los Gálatas, capítulo 6, versículo 1. Hermanos, le está hablando a hermanos, ¿sí? A los que han depositado su fe en Cristo, a los hijos de Dios. Hermanos, fíjense, entonces, que esa tensión que nosotros tenemos en la tentación es una situación que podemos estar pasando y que tenemos que estar atentos, ¿no? Si tomamos el hecho de sorprendido que va hacia el pecado o que ya está enredado en el pecado. Ustedes saben que en Génesis 3 el Señor le había dicho a Adán y Eva que no coman ¿de dónde? De la fruta prohibida. De la fruta prohibida, del árbol que estaba en el medio del huerto. Y dice, hagan lo que quieran con los demás árboles, de este no tomen, no coman de este. Y sabemos que Eva es engañada por Satanás, por la serpiente esta llamada la serpiente antigua, en la palabra, ¿no? En la Biblia. Y comen. Y come, no solo su mente come Eva, come también Adán. Y en un momento el Señor los busca. Y ellos habían pecado, habían transgredido la ley de Dios, el mandato. Es como cuando nosotros pecamos, ¿no? Transgredimos el mandato. Sabemos, hacemos algo que a Dios no le agrada. Y habían hecho lo que Dios le había dicho que no hagan. ¿Y cómo están ellos? ¿Están lo más bien? Escondidos, se esconden, porque estaba el Señor, dicen, ¿no? Y se escuchaba que venía el Señor y ¿qué hicieron? Se escondieron, pues tenían vergüenza, habían despertado una conciencia en ellos, ¿no? Del bien y del mal. Eva quería ser como Dios, ganar sabiduría, ¿sí? Y fue tentada, y en esa tensión de la tentación ella come, y después da a comer a su compañero, ¿sí?
Ahora, cuando el Señor dice, ¿dónde están? Porque estaban escondidos. ¿Qué pasó? ¿No? ¿Cómo saben que están desnudos? ¿Por qué están avergonzados? Y porque, entonces, claro, el Señor ya sabía, ¿no? Por supuesto. Hermanos, el Señor sabe cuando pecamos. Hay veces que nosotros nos quedamos tranquilos, decimos, bueno, no me vio nadie, ¿no? Y parece que hay un alivio acá. Hay un alivio ficticio, nadie me vio. Pero el Señor me está mirando, el Señor no quiere que haga eso para mi bien, no quiere, que me quiere corregir. Y lo primero que hace Adán es echarle la culpa a la compañera. Le echa la culpa a dos personas, al Padre, a Dios y a su compañera. La compañera que tú me diste me dio. Y cuando le dice a Eva le dice, pero fíjate por la serpiente. Ninguno de los dos hermanos se hace cargo de su pecado, no justifican su pecado. Es muy difícil, tenemos que tener esto en cuenta y tener para cambiar nosotros. Que uno mismo, un hermano se acerque y diga, pastor, o a otro hermano, pastor, pequé, caí, tropecé, necesito restauración, necesito discipulado, necesito consejo en Dios. Es tan raro, no se ve mucho. Esta responsabilidad por el pecado. Terminamos diciendo, y bueno, pero ¿qué pasa? Lo que pasa es que el hermano me dijo. Y lo que pasa es que el hermano me gritó. Y lo que pasa es que el hermano se enojó. Entonces yo le dije, pero es ella. Para Eva era la serpiente, para Adán era el Señor que se equivocó de esa compañera casi, ¿no? Le está diciendo, mira la compañera que me diste, vos me diste una compañera que no. Yo quiero que nos hagamos responsables por nuestros pecados, Un hermano me decía el otro día, necesito discipulado. Me doy cuenta que necesito discipulado, que necesito consejería bíblica, necesito charlar sobre Dios, saber más de la palabra, necesito esto. Y qué bueno cuando podemos decir esto. En Cristo Jesús. Y acá un hermano en esta congregación había sido sorprendido, ¿no? Había sido agarrado con las manos. Cuando somos agarrados con las manos en la masa, o cuando estamos por caer, tengamos esto presente. Ahora, ¿qué dice después? Vosotros que sois ¿qué? Espirituales, ¿no? Nosotros tenemos, en el mundo hay dos clases de personas. Los incrédulos y los que creen en Cristo, los salvos. Los incrédulos, los que no creen en Dios, que van a perdición, y los santos, los que creemos en Cristo y somos salvos, tenemos una vida eterna con Cristo, porque depositamos nuestra fe en Él. Esto es en el mundo. Y en una congregación, en una iglesia local y en la iglesia de Cristo universal, tenemos dos tipos de hermanos: espirituales y carnales. Pastor, pero ¿uno es mejor que el otro? No. Uno es más espiritual y el otro es más carnal. ¿Qué significa, pastor, que es espiritual? Que es más maduro en Cristo Jesús. ¿Qué significa, pastor, que es más carnal? Que está más manejado por la carne que por el Espíritu de Dios. Que está más carnal, que está más guiado por sus deseos, por sus pasiones, por ese viejo hombre, por esos hábitos aprendidos, por eso que hago que no es bueno, pero que lo hago hace tanto que lo hago. Hace tanto que soy tan intolerante, hace tanto que contesto tan mal, hace tanto que grito, hace tanto que consumo. Hace tanto, que sigo haciéndolo. Que no puedo seguir el consejo del Espíritu, que no puedo seguir la guía del Espíritu, que no estoy lleno del Espíritu en mi relación, porque no tengo una relación.
conozco a Cristo. Inclusive estamos hablando de un hermano salvo, que depositó su fe en Cristo, pero va y viene, anda más con los deseos de la carne que con la guía del Espíritu de Dios. Esto pasa hoy, pastor, esto pasa hoy y pasó siempre y va a seguir pasando hasta que estemos cara a cara con el Señor. Un hermano maduro en la fe, porque dice, ustedes que son maduros, restáurenlo. ¿Por qué le pide a los maduros que lo restauren? Porque un hermano maduro nunca se va a jactar de su condición de más maduro, pero un hermano carnal va a acercarse a restaurar a ese hermano que cayó de una manera por ahí no conveniente, de una manera en la carne, de una manera por ahí fría y dura, con enojo. Porque cuanto más carnales somos, más juicio hacemos. Cuanto más espirituales, más conciencia de pecado propio. Más humildad. Señor, ese que pecó. Señor, ese. No, es todo al revés, ¿no? Por eso dice, ustedes que son espirituales, a los espirituales le habla, restáurenlo. Acompáñenme un poquitito más atrás en Gálatas capítulo 5, versículo 16. Digo, pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Acá no se refiere a carne, cuerpo, sino a la tendencia de vivir a espaldas de Dios y satisfacer los deseos de mi yo. No es el cuerpo es instrumento. Acá está hablando de la actitud del corazón. No satisfagáis los deseos de la carne. ¿Por qué? Porque son victorias. ¿Qué leímos recién? La victoria, la vivimos en Cristo. Nosotros ya, el pecado no se hace amo de nosotros cuando estamos en Cristo Jesús. Ya nos enseñorea de nosotros. ¿Por qué fue victorioso? Cristo tuvo la victoria, tiene la victoria. Y Cristo vive en mí. Yo ya no necesito, yo ya puedo no andar en los deseos de la carne. Pastor, pero me cuesta tanto. Sí. Pero podemos en Cristo Jesús. ¿Qué hábitos? Todo lo que no van, que me hacen mal, que no agradan a Dios. En mi relación conmigo mismo, en mi relación con otros y en mi relación, primero, mi relación con Dios. No satisfagáis los deseos de la carne, no sigan los deseos de la carne, esos deseos que están en su mente, en sus emociones, en su voluntad, esas emociones, que no satisfagan los deseos de la carne, que esa emoción no se vuelva una pasión. Sean prudentes, porque Cristo vive en ustedes. Sean templados. Ustedes que son maduros, restáurenle con todas las características de un cristiano maduro, porque ahí está la clave para poder ayudar bien a ese hermano, en amor, ¿sí? En amor. Gálatas, anote por favor, Gálatas 2:20, capítulo 2, versículo 20, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Ya no vivo yo no debo hacer ya lo que quiero, porque yo no vivo. Vive Cristo en mí. ¿Cuándo? Cuando acepto a Cristo como Salvador y Señor, el Espíritu Santo viene a morar en mí, vive en mí. Ya no vivo yo, vive Cristo en mí y me guía no a los deseos de la carne, me guía a estar lleno del Espíritu. Amén. Nos congregamos, oramos, venimos los domingos. Eso solo no es la vida cristiana.
La vida cristiana es una vida cristiana fuera del templo donde venimos a reunirnos en comunión y adorar. Yo debo tener afuera en todo momento una vida cristiana. Lo de la vida secular y vida cristiana ya está borrado. Hay una vida cristiana en todos los ámbitos donde yo me desempeño. Primera Corintios capítulo 3, versículo 1. Acompáñenme, por favor. Primera Corintios capítulo 3, versículo 1. Primera Corintios capítulo 3, versículo 1. Versículo 1. Dice así la palabra de Dios. No sé si ya lo tenemos. No lo quiero apurar. Búsquenlo tranquilos. O anótenlo, después lo van a buscar. Primera Corintios, capítulo 3, versículo 1. ¿Sí? Está hablando el apóstol Pablo a la iglesia de Corinto. Una iglesia que dijimos era... ¿Qué era la iglesia de Corinto? ¿Era espiritual o carnal? Carnal. Verde. En pañales, muy bien. Ahí el hermano escucha. Estaba en pañales espiritualmente hablando. Había mucho pecado, había un pecado que el apóstol le dice: ustedes están muy mal, porque ustedes eran esto, pero ya no lo son. Dejen de hacerlo. ¿Sí? Y acá en el capítulo 3 le dice: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Le está diciendo Pablo, el apóstol, que había ministrado ahí. ¿Se imagina el apóstol Pablo ministrando la palabra? Horas, ¿no? ¿Se acuerdan que predicaba horas? No había límite en el apóstol Pablo para enseñar minuciosamente. Y le dice: yo no me molesta que vuelva, yo les vuelvo a escribir lo mismo, le digo lo mismo, las veces que sea necesario, a mí no me molesta, dice en un momento el apóstol Pablo. Yo me vuelvo a repetir las cosas las veces que sea necesario, a mí no me molesta. Lo que quería era que entiendan, que entiendan que estaban en Cristo, que eran salvos, que tenían que tener otro comportamiento. Y después le dice: os di a beber ¿qué? Leche y no vianda, no alimento sólido. ¿Por qué? Porque aún no erais capaces, ni sois capaces. Versículo 3. Porque aún sois carnales. Y fíjense las características de la carnalidad. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, no sois carnales y andáis como hombres en los deseos de la carne. Y después empieza en el versículo 4 con las divisiones, porque diciendo el uno: yo ciertamente soy de Pablo, y el otro: yo soy de Apolo. No sois carnales. Cuando vos te pones a favor de alguien en la iglesia, o de un líder, sí, criticás al otro líder, y al otro, y decís: ¿por qué no haces? En vez de edificar, destruís. No sois carnales. Entonces, Pablo les daba leche, los rudimentos más básicos de la doctrina, pero lo más profundo de la doctrina, que implica una responsabilidad, que implica una renuncia cada vez más grande, hermano. Cuanto más sabemos, cuanto más relación íntima con Cristo, cuanto más madurez, más compromiso, más responsabilidad y más renuncia. Y la vida se va tornando una vida netamente cristiana. ¿Perfecta? No. Cristiana. Madura. Estos hermanos no eran naturales. Naturales era que no eran no salvos. Eran cristianos, eran creyentes, eran salvos, pero no eran espirituales.
Dios no quiere que nos quedemos como niños. ¿A qué quiere que avancemos? ¿Hacia dónde quiere que avancemos el Señor? ¿Hacia dónde quiere que avancemos? ¿Hacia la semejanza a quién? A Cristo. ¿Sí? Era la carrera que corría el apóstol Pablo. Yo corro hacia adelante para así agarrar a aquel que ya me agarró, para conocerlo cada vez más, para ser más como Él, para el galardón, para el premio que me va a dar. Nosotros estamos atrás del premio, y está bien estar atrás del premio celestial. Esas coronas que nos va a dar Cristo en el tribunal de Cristo no es un juicio, no es un tribunal de juicio, es un tribunal para decir, bueno, a ver las obras que has tenido. Toma más premios o te saco algunos premios. Quedás conmigo ahí. Cristo dice, quedás conmigo. No es un encuentro para juicio, no es un tribunal de juicio, es un tribunal de evaluación. ¿Cómo te portaste? ¿Cuántas cosas hiciste para mi gloria? ¿Cuántas cosas hiciste para tu propia gloria, para tu ego, para tu yo? ¿Cuántas veces en vez de confiar en mí, Cristo va a decir ahí, con todo lo que yo te dije, con todo lo que estaba escrito de mi pensamiento, de mi mente, cuántas cosas que sabías que a mí me agradaban, no las hiciste? Seguiste tu carne. Pero no hay juicio, vamos a salir medio chamuscados, dice la palabra, pero salvos. Qué bueno que podamos estar, qué bendición que podamos estar tras el galardón, tras el premio celestial. Vamos hacia la semejanza a Cristo, vamos queriendo ser mejores en Cristo. Anote por favor Santiago capítulo 1 versículo 20, pues el enojo de una persona no produce la vida justa que Dios quiere. Por ejemplo, cuando sigo en mi carne al enojo, cuando doy rienda suelta a la ira en mí, eso no produce la vida justa que Dios quiere. O sea, yo cuando estoy con los hábitos de la carne, no produce la vida que Dios quiere de justicia para mí. No estoy haciendo lo que Dios me manda. Y dice restaurarle. ¿Ven? Ahí. Volvemos acá hasta capítulo 6, versículo 1. Hermanos, si alguno fuera sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle. Acá la palabra restaurarle es hermosa porque es perfeccionarlo, unirlo. Algo que se rompió, unir los pedazos en Cristo. No vaya a creer que el mérito es nuestro y que la obra es nuestra. Nosotros somos instrumentos en las manos de Dios, pero somos instrumentos. Y algunos instrumentos son más espirituales y algunos instrumentos son más carnales. Vuelvo a decir, mejor o peor, ninguno mejor que otro. Restaurarle. ¿Cómo? Por reprensión, reprendiéndolo. Corrección, amonestación y desaprobación. ¿Qué más? Por instrucción, enseñanza o exhortación. ¿Qué es exhortar? Cuando yo pido a un hermano, cuando me piden, no lo hagas más. Con amor y gentileza, no lo hagas más. Te pido encarecidamente mediante ruegos que cambies tu conducta. Y a la vez lo animo. Eso es exhortar. Es un pedido mediante ruegos de algo para bien del hermano. Cambia, porque las consecuencias son grandes para vos y tu familia. Y te animo a que cambies. Restáurenlo. Mire, se escucha mucho. Cuando yo digo así, no lo tomamos para esta congregación, pero lo podemos también tomar para esta congregación y para todas las congregaciones. El hermano está haciendo tal cosa, escucho esto en esta reunión, escucho esto, lo otro, no voy más.
Pero esto no es lo que manda Cristo. No nos manda a irnos de un lugar. Nos manda a restaurarle. Si nosotros vemos que alguien está haciendo algo que no corresponde, nosotros no estamos para enjuiciar, estamos para restaurar como con gentileza y en amor, como un hermano espiritual. Entonces no vengo más porque están haciendo las cosas mal. No es bíblico, hermanos. Yo voy a venir y aparte voy a hablar con el hermano lo que me parece que a mí está mal y que si se puede modificar, o capaz que me parece que a mí está mal y no está mal. Hay muchas posibilidades ahí. Pero yo no dejo de venir porque siento que alguien hace algo mal. Porque nosotros somos todos pecadores acá. Todos tropezamos, todos caemos, pero hay alguien que va a estar para restaurar, para unir esos pedazos, eso que se ha roto, eso que se ha caído, ese hermano que ha caído. Qué bueno sería que podamos tener la responsabilidad de pecado y antes que lleguen a restaurarme, yo haber hablado. Necesito discipulado, necesito conocer más a Dios, guíenme. Qué bueno cuando puedo confiar en la iglesia. Qué malo cuando me cierro, ni conozco mi ira, pero todo el mundo se da cuenta que estoy con ira. No conozco mi insatisfacción ni mis maltratos, no lo reconozco, que todos se dan cuenta que puede ser así, que es así. Entonces yo digo, ¿cómo pasemos? Tenemos que ir a discipularnos, tenemos que pedir que nos restauren hermanos maduros y pedir ayuda, porque el hermano maduro no restaura, pero como instrumento Dios va a restaurar. ¿Sí? No tenemos mérito de nada. Cuando se dice ahí la palabra en el original, restaurar es reparar, remendar, unir. Y se refiere al acomodamiento de un hueso o la reparación de una extremidad dislocada. Cuando alguien ha sufrido acá no sabe a quién se le ha salido el hombro del lugar. Cuando, literalmente, el original se refiere a restaurar, es volver a esa articulación a su lugar. Es doloroso cuando la articulación está dislocada, ¿no? Pero se vuelve a ese lugar, se restaura. Termina el dolor. Empieza la restauración, empieza la bendición. Romanos capítulo 2, versículo 1. ¿Usted lo anota o me acompaña como quiere? Por lo cual, eres inexcusable, hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otros te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas, haces lo mismo. Quien quiera que seas que juzgues. Si sos espiritual y tenés mucho conocimiento del Señor, tenés mucha más responsabilidad en no juzgar. Porque si vos tenés el conocimiento, y esto lo tenemos que entender, porque todos caemos, todos caen, todos caemos en un momento, todos tropezamos. Ahora, si hay un conocimiento, si hay una madurez, si hay una mayor responsabilidad, esa misma madurez, esa misma responsabilidad tiene que hacerte a vos consciente de tu propio pecado. Y cuando salís a juzgar a otros, vos haces lo mismo que hacen otros y que no se debe hacer. Fíjense que entonces en la madurez tenemos la responsabilidad de saber mi pecado para salir a restaurar en gentileza, con gentileza y en amor. Pastor, restauramos, pero sigue duro un corazón. Bueno, no importa. Usted de la restauración, el proceso total de la restauración, si alguno quiere después ir a la palabra, lo va a ver en Mateo 18 del 15 al 20. Que es como obra la iglesia en la restauración y ahí se empieza a llamar disciplina.
Pero antes que llegue esa disciplina, hay una restauración en gentileza y amor. No lo hagas más, no dividas más, acércate, no chismes más, acércate. ¿Para bien de quién? ¿Del hermano que da el consejo? El hermano que da el consejo está muy bien para traer al hermano del error, pero para el hermano que está en el error, el bien espiritual, el que esté bien, él, que esté bien su familia, que esté bien sus hijos si los tiene, sus nietos, porque es por amor, para hacerle bien al hermano, lo queremos restaurar en amor. Ahora, alguien carnal se acerca con el ego, mira, porque vos me dijiste, claro que hiciste, y con un juzgamiento. Ahora el espiritual se acerca en gentileza y amor, no tiene que defender nada, ¿sí? Se acerca con una tranquilidad y con una paz, ¿está bien? Ustedes que son espirituales, restáurenle, ¿amén? ¿Sí? Anote, por favor, Mateo capítulo 9, versículo 13. Id pues, Mateo capítulo 9, versículo 13. Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero. Y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. El Señor no vino por los que, no por los justos, por los que se creían justos, es ahí, ¿no? En el de original, literalmente, los que se creían, no vino por eso, porque esos no van a creer en Cristo, ellos son justos, ellos no necesitan de Dios. Él vino por los pecadores que sabemos que pecamos, que sabemos que tenemos que mejorar en Cristo, que creímos en Cristo. Él no vino por los justos. Eso se buscan la justicia en sí mismos. Ser justos quiere decir ser, ¿qué quiere decir ser justos? Estar bien y estar reconciliados con Dios. Ellos buscaban la justicia en la religión, no en un corazón transformado en Cristo. Los fariseos, saduceos, las apariencias, aparecían así todo bien, pero en su corazón había odio, no amaban, hacían un teatro del amor. Pero nosotros amamos de manera diferente porque Cristo mora en mí. Si usted siente, hermano, siento salvo, que no está amando en forma como tiene que amar, con un amor agape, usted tiene que acercarse a Dios. Si yo siento que no estoy amando en forma adecuada, como Dios me manda, yo tengo que acercarme a Dios, porque podemos amar en forma adecuada, en un amor ágape, un amor sacrificial. Podemos, ¿por qué? Porque Cristo vive en mí. ¿Amén? Tenemos que tener una prioridad de los principios morales y no de las formas externas y requisitos ceremoniales. A veces estamos mucho con la ceremonia. Ponemos la risa, ponemos un semblante que parece que está todo bien y en el corazón está todo mal. Nosotros tenemos que estar con un corazón limpio en Cristo Jesús. Que Él nos limpie. Ahora, siendo como Adán y Eva, pero la mujer que me dio, pero compañera me dio. Y Eva diciendo, bueno, pero me engañaron. Ahí no se hace nadie responsable de nada. Debemos aprender a restaurar y desaprender a enjuiciar. Debemos aprender a restaurar y desaprender a enjuiciar. Claro, usted me dice, pastor, lo que hemos aprendido durante tantos años. Pero acuérdense que somos una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, ellas todas son hechas nuevas. Usted no deje amedrentarse ni deje que algún falso maestro diga por lo que hiciste, por lo que tuviste, porque vos eras esto, hiciste esto, y antes de llegar a Cristo hiciste esto. Y ahora no podés. No, nunca se dejen engañar por esto, porque es una herejía. El que descalifica a alguien que está en un ministerio porque dice lo que eras o lo que hiciste es un hereje, es una herejía. ¿Qué quiere decir herejía? Es una doctrina de error que persiste y yo la hago persistir y divido mientras tanto a todos. Usted es nueva criatura en Cristo Jesús. Usted está apto para ejercer los dones que Dios le dio.
Cuando usted cree en Cristo Jesús, usted está limpio de todos los pecados que ha cometido. Cuando usted cree en Cristo Jesús, no hay culpa por el pecado. Cuando usted cree en Cristo Jesús, ha sido limpio. Porque no me acordaré más de sus rebeliones y de sus transgresiones. Lo importante es lo que hacemos a partir que somos salvos, no lo que hicimos. Y lo importante es lo que hacemos cuando somos salvos y lo que decimos cuando somos salvos. Eso es lo importante. Esto es muy importante, hermanos. Debemos aprender a restaurar. Hay gente que está quebrantada, desanimada, con miedos, ansiedad, desánimo, enfermedad, derrotada, vicios, adicciones, desesperados. Rápidamente criticamos, pero la palabra dice: restáurenlos. Restaurarle. Nosotros no vamos a andar por el mundo diciendo: venga, vení que te voy a restaurar, porque parecería como que estamos en un nivel superior, y no es esto. Pero sí, en hermanos y entre hermanos, y también para llevar la posibilidad de restauración cuando llevamos el Evangelio de Cristo, el plan de salvación. Uno quiere restaurar, pero restauramos de maneras diferentes. A un hermano que está en Cristo, a alguien que es un incrédulo, nosotros queremos llevarle para que el Señor lo restaure el plan de salvación. Cree en Cristo y serás salvo tú y tu casa. Cree en el Señor Jesús. El cristiano espiritual está parado firme en la fe. Imagínense que hay alguien que está mal, desesperado, ha tropezado, viene a pedir restauración, y el mismo que da restauración no está firme en la fe. Está medio como dice Santiago, medio que va y que viene, con un piecito acá y un piecito acá, a veces seducido por el mundo, vienen las pruebas y ya digo: Señor, y no está firme. Imagínense quién guía a quién ahí. Por eso la posibilidad de ustedes que son espirituales, restáurenle. Alguien que está firme en la fe no se va a asombrar de lo que escucha, no se va a asustar. ¡Wow! Hermano, porque está firme en la fe, porque conoce su propio pecado, conoce la propia vulnerabilidad, pero también conoce mucho a Dios. Y sabe que Dios restaura, sabe que Dios perdona, sabe que Dios nos sostiene en la prueba. Y tiene una fe tan firme que no es arrastrado por la incredulidad o por la fe quebrada de otro. Por eso dice: ustedes que son espirituales, restáurenle. Qué importante entonces tener una vida en Cristo, una carrera, un camino donde yo sé que voy madurando en Cristo y Cristo va haciendo la obra en mí para yo poder ayudar bien. Viene un hermano con una enfermedad y dice: pastor, y el pastor dice: ay, uy, ¿en serio? ¿No? ¿Ustedes se imaginan? ¿Se puede hacer mal o bien ahí? O va un hermano que lo consideramos maduro y dice: uy, no, ¿y cómo hacemos? Vamos a llamar a otro médico y vamos a empezar. O dice: hermano, tranquilo, vamos a orar, Dios sabe. Importante, porque si son maduros, restáurenlo. ¿No le empieza a dar ganas de madurar? Yo digo, cuando estoy diciendo esto, digo: bueno, quiero ser más maduro para ayudar mejor. ¿Por qué? Porque me lo pide el Señor. Nosotros sabemos que el Señor es más grande que cualquier problema y que su gracia es mayor que cualquier obstáculo. Esto lo sabe muy bien aquel maduro en Cristo, donde llegan las pruebas y se está en pie confiando en Dios. ¿Ahora podemos tropezar? Sí. Pero va a haber un hermano que va a prestar el mismo servicio de la madurez que yo presté o que ha prestado otro, va a llegar para uno mismo. Amén. Qué bueno que saber eso, ¿no? Que nosotros con un amor sacrificial le ayudamos, pero que sabemos que va a haber un hermano que me va a ayudar, que va a haber un hermano que me va a discipular,
si yo caigo. Que va a haber un hermano que me va a aconsejar en Cristo, maduro, que no se va a espantar por lo que le pasó al pastor, o lo que le pasó a un diácono, o a un obispo, a un anciano, ni a otro hermano que está en un ministerio. Y digo, wow, vean, bueno, vemos, pero vamos a restaurar. Qué bueno, qué lindo, porque es en amor. Si no estoy firme, si no ando en el Espíritu, no puedo andar restaurando al hermano. Primero tengo que pedir una restauración para mí. Para ayudar, como dice la palabra, a ustedes que son espirituales, restáurenlo. Anote por favor, 1 Corintios capítulo 11, versículo 1, dice el apóstol Pablo, sed imitadores de mí como yo de Cristo. Wow, pastor, ¿Pablo se está dando gloria? No. Pablo sabía muy bien quién era Dios y sabía muy bien quién era él. También sabía muy bien que él tenía una vida en Cristo, que era una vida entregada a Cristo, aunque se equivocaba. Entonces dice, sed imitadores de mí, como yo de Cristo. Él dice, sed imitadores de mí solo, como yo de Cristo. Pero de otra característica. Primero los que son espirituales, restáurenlo. Lleven esa herida, esa dislocación, llévenla a su lugar. Pero con espíritu de mansedumbre. ¿Cómo entonces? ¿De cualquier manera? Ustedes que son espirituales, restáurenlo. ¿Pero cómo? Con espíritu de mansedumbre. Gentileza, humildad y amor son las cualidades esenciales de alguien que quiere crecer y que está creciendo en Cristo. Vamos a decir que están creciendo en Cristo porque no terminamos de crecer en Cristo. Mansedumbre, ustedes saben en el griego, prautes o praites. Ustedes lo buscan, mansedumbre en el griego. El original es prautes o praites, con Y. Disposición de humildad y sumisión a la voluntad de Dios con una actitud no agresiva hacia el otro. Mire, cuando usted va a pedir ayuda, cuando uno a alguien le dice, quiero que me restaure, este hermano que es maduro, ese hermano lo que más claro tiene es la sumisión a Dios. Claro que está en obediencia, pero lo que más claro tiene es que está sujeto a la voluntad de Cristo. Y cuando sabemos perfectamente y aceptamos y nos humillamos y estamos tomados, agarrados a la voluntad de Cristo, respetándola y esperando los tiempos de Dios, yo puedo ayudar bien a otro hermano. Cuando hay contentamiento en el hombre, en el hermano maduro, en la hermana madura, no hay intereses personales que defender. Al hermano que se le va a pedir, al que es el restaurador que manda el Señor, no hay intereses que defender. No restauramos por interés, para que a mí me vaya mejor, para no estar incómodo, para que no me moleste. No es esto, hermano. Aunque se nos puede pasar por la cabeza o por el corazón. Anote por favor, 1 Corintios, capítulo 4, versículo 21. Dice el apóstol Pablo, ¿qué queréis? Pregunta, ¿iré a vosotros con vara o con amor y espíritu de mansedumbre? ¿Qué quieren? ¿Que vaya ustedes con vara o con amor y espíritu de mansedumbre? Porque decían que Pablo les hablaba fuerte por cartas y que era débil en presencia. Hablar mal de los líderes, hablar mal de un pastor no es nuevo, es viejo. Hablar mal de un hermano es viejo. Lo que no tenemos que hacerlo más.
1 Corintios, que leímos recién, capítulo 4, versículo 21. Pablo sabía que cuando iba a ellos, iba a ir con amor y espíritu de mansedumbre. Pero de lejos le preguntan, ¿quieren que vaya con vara o con amor y espíritu de mansedumbre? Pero siempre estuvo con espíritu de mansedumbre entre los hermanos. Claro que era firme, pero con espíritu de mansedumbre, gentil, lloraba por los hermanos, por las iglesias. ¿Qué hacemos con el que ha sido sorprendido en una falta, en un pecado, después de todo lo que oímos? ¿Qué hacemos? Me encantaría restaurarle. Bien, no. ¿Qué hacemos? Restaurarle. Uno, claro, yo miraba y claro, pensamos, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿No? Restaurarle. Pero pastor, no afloja. Y por último, hermanos, a veces nos volvemos duros, a veces nos volvemos porfiados. A todos nos pasa, ¿eh? No porfiemos, no alterquemos con Dios o contra Dios. Pero no solo con mansedumbre, y acá va del plural, de hablarle a todos, a lo personal. Considerándote, estamos en Gálatas 6:1. Vamos a leer, no se me pierda. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre. Coma, considerándote a ti mismo, no sea que tú también. O sea, una advertencia. Advertencia para el espiritual también, ¿no? Uno, una vez que espiritual, ¿no? Y después tú caes. Bueno, cuidado, considerándote a ti mismo, observándote, conduciéndote con cautela. Mira, estando en el cuerpo, estás expuesto, estamos expuestos a caer, ¿sí? Pero vas a necesitar de tu hermano restaurador. Vas a necesitar ese servicio amable que viste. Qué bueno. Voy a tener ese servicio amable. Van a venir a restaurarme. Qué bueno. Gloria a Dios. El Señor va a corregir al hermano que restaure sin espíritu de mansedumbre y puede permitir la tentación del enemigo. Mire, cuando pasan estas cosas dentro de una congregación, cuando yo voy y restauro con jactancia, mirá lo que hiciste. Como no conociendo que yo puedo hacerlo, como no conociendo que yo puedo pecar y caer, el Señor se va a encargar de corregir al que va con jactancia también. Y posiblemente pueda caer en un pecado muy parecido o aún más grave de lo que parece el pecado del otro hermano. Aunque sea inconverso también. ¿Cómo? Aunque sea inconverso también. No, estamos hablando de los hermanos en una congregación. En una congregación, pero un inconverso le puede pasar igual. Caer en un pecado más parecido o más fuerte, más poderoso que ese. Y el incrédulo, el padre es el diablo, así que digamos que ahora el contexto es otro. ¿Sí? No le va a interesar tanto al incrédulo. Pero sí nos interesa a nosotros. ¿Sí? Entonces, donde el Señor dé una luz de jactancia, de orgullo, Él va a permitir la tentación, Él va a poner una prueba. Y entonces va pasando por todos los hermanos para restauración el Señor. El Señor quiere restaurarnos a cada uno. Y el que se acerque con jactancia va a ser restaurado por el Señor, también por otro hermano. Pero Dios trata con todos, hermanos. Dios trata con todos. Amén. ¿Qué hacemos con el hermano entonces? A ver, con el hermano que ha caído, con el que fue sorprendido.
en una falta? Restaurable. No quiere. Restaurable. Dios va a orar. El Espíritu va a tender y va a llevarnos hacia la conciliación, hacia la amistad, hacia la comunión. Pastor, no se puede seguir. Dios sabe. Amén. Vamos a orar. Padre Santo, Dios mío, gracias, Señor, porque has traído palabra, Señor, una palabra de conciliación, una palabra de amor, Señor, pero también de consuelo. Gracias porque pones hermanos restauradores, Señor. Gracias porque siempre contamos con un hermano que nos va a restaurar, que nos va a querer discipular en Cristo, en ti, Padre, para darnos cuenta de un error, para darnos cuenta, Señor. A veces eso de que esas cosas que no nos damos cuenta de nuestros propios errores, pecados, actitudes, adicciones, vicios, mal carácter, intolerancia, impaciencia, desamor, pasión. Padre Santo, gracias porque tú nos restauras, Dios mío. Gracias porque nos diste de tu Espíritu, Dios mío, que mora en nosotros para desparramar y derramar ese amor, Señor. Que nos permite amar a otros, Padre Santo, de una manera correcta, de una manera sacrificial, Padre. Dejamos todo en tus manos, te pido una bendición grande, te doy gracias por cada vida, por la vida de cada hermano, Señor, acá presente, algunos que no están. Gracias por ello, Señor. Bendícelos grandemente, bendícenos a todos, Señor. Que podamos atesorar este mensaje, que podamos practicarlo, que podamos volver a leer tu pensamiento, tu mensaje, Padre, tu palabra, para que siga sobrando, Padre, para que maduremos, para que nos parezcamos un poquitito más, Señor, aunque sea un poquito, al carácter de tu Hijo Jesús. Gracias por darnos vida eterna, Padre Santo. Esperamos esa ciudad santa, Señor, estar con vos habitando en ese lugar, Dios mío, que está ya, Señor, cuidado y está provisto y está guardado para nosotros. Gracias, Padre, porque no nos abandonas, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bendiciones, hermanos, bendecida semana.